María Gabriela Galeano. Mos, no me gustó la entrevistadora y yo tuve miedo de que don Próculo Molina se enojara por tus caras y creo que es mejor entrevistar de a uno. Hay diferentes formatos de una entrevista, querida María Gabriela. Por supuesto, está el formato uno a uno, que es lo que te permite tener más aporte en esa conversación. Está el formato de entrevista, donde eres como un moderador y tienes una mesa de entrevistados. Lo mejor de todo en las entrevistas es prepararte, siempre. Hace varios años me tocó la oportunidad de aprender a entrevistar porque trabajé para una estación de radio y tenía un programa que todavía lo pueden encontrar en los podcasts, en iVoox sobre todo está ahí, que se llama Primero Tu Paz. Era mi programa de radio hace 6, 8 años, en 2000. Yo asistía a la estación de radio escucharadio.com y tenía un programa en el que yo entrevistaba personas en el ámbito espiritual. Entonces yo entrevistaba astrólogos, entrevistaba a practicantes de Diksha, practicantes de yoga, practicantes de curso de milagros, practicantes de budismo. Entrevisté a muchas personas. Pero antes de entrevistar, me dieron a mí una línea de aprendizaje que fue: tienes que saber de qué es lo que va a hablar el entrevistado. Por eso es que yo aprendí también indirectamente de muchas técnicas. Hoy puedo hacer una comparativa de un curso de milagros y otras técnicas porque esa etapa de mi vida me ayudó muchísimo a conocer qué dice la astrología, la numerología, qué dice la biodecodificación, qué dice, porque les preguntaba, les hacía preguntas muy específicas para que ellos pudieran dar más detalles de lo que están haciendo. Entonces las entrevistas también van en dos sentidos: en lo que hace la persona o sea, su trabajo, o la entrevista de la persona. Son dos aspectos diferentes, ¿sí? Te puedo entrevistar sobre lo que tú haces. Si tú escribiste un libro, hablamos de tu libro nada más. O te entrevisto a ti, como en este momento de Viernes Íntimo, que ustedes me entrevistan. Me dicen: oye, Mos, ¿tú qué opinas acerca de...? Yo te doy mi opinión. Pero no tanto te hablo de mi trabajo, sino más bien de mi opinión. Y luego hay entrevistas mixtas en las que puedes hablar tanto del trabajo de aquel entrevistado como también de su intimidad. También las hay. Todo depende. Y finalmente hay entrevistas en las que hay censura sobre ciertos temas o apertura sobre otros. Entonces, el universo de la comunicación para entrevistar es muy amplio. Muy amplio. Tiene que haber una preparación y no cualquiera puede entrevistar. Hoy en día es muy común abrir la cámara en Instagram, en Zoom, en Facebook y decir: te voy a entrevistar, Mos, porque me caes muy bien, o te voy a entrevistar porque me caes mal, que también sería la otra opción. Pero no se atiende verdaderamente el propósito de una entrevista, que es sacar información que le puede ayudar al público. Ese es uno de los objetivos de una entrevista: información. Sin embargo, hay otros entrevistadores de entretenimiento. Quiero sacar cosas que entretengan a la gente, no que las informen. Entonces, imagínate con esto, querida María Gabriela, todo lo que hay que tomar en cuenta para una entrevista. Yo he entrevistado aquí en este canal a Martín Merayo y siempre que lo entrevisto ha sido desde un punto de vista sobre información que puede aportar Martín Merayo a los estudiantes de un curso de milagros, ¿sí? No lo entrevisto con la intención de vender mi propio libro o vender mi propio espacio, sino porque le estoy dando un espacio a Martín con preguntas que, si bien a veces podría decirle de antemano, en otras ocasiones pueden surgir en ese momento por parte de los que están escuchando la entrevista. Hay entrevistas en vivo o entrevistas grabadas. Qué bueno que preguntaste esto, querida María Gabriela, porque no solamente es el live que compartí hace poquito con José Luis Molina, sino todo lo que hay alrededor y que a veces no ve una persona que no tiene quizá ese punto afinado de lo que significa que te entrevisten. Cuando a mí me invitan a la entrevista, no me dicen ni para qué ni por qué, tan solo como tú eres divulgador, Mos, y José Luis Molina también, que quiero que estén los dos en un live. No hay propósito de entrevista más que hablen de lo que quieran. Y si no hay un propósito de entrevista, podemos hacer lo que queramos. Claro. Cuando hay una normativa donde en la entrevista, Mos,
nos gustaría que hablaras acerca de cómo practicas un curso de milagros y José Luis va a hablar acerca de cómo sus libros han apoyado a los estudiantes de un curso de milagros. Ya tenemos entonces una claridad, ya sabemos a lo que vamos. No tenía sentido que yo me presentara a una entrevista y decir, ay, es que no les voy a contar cómo practico el curso, cuando yo acepté ese punto previamente. Entonces, todo esto que te acabo de comentar, querida María Gabriela, son aspectos que se necesitan también reconocer a veces cuando vemos entrevistas. ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué? Como yo no tenía un propósito, no me dijeron más que cómo llevo el curso de milagros, pues yo lo llevo con caras. Yo hago caras. Aquí me preguntan y hago una cara. Yo expresé las caras de admiración en el momento que estoy siendo entrevistado. Y si alguien me hubiera dicho, Mos, ¿se va a enojar o estoy enojado por las caras que haces? Pues entonces tengo dos opciones. O dejo de hacerlas preguntando por qué, o las sigo haciendo. Y me corren, como ya me han corrido de muchos lugares. Pero no tendría que haber en cierto sentido una molestia, porque no se está infringiendo nada, debido a que no está literalmente especificado que está prohibido hacer caras en la entrevista. La entrevistadora podría haber aprovechado ese momento y decir, oye, Mos, ¿y esa cara qué significa? O quizá José Luis también, pero la relación que tengo con José Luis es de amigos. José Luis sabe que yo hago caras, no es la primera vez. Solamente que las caras que le he hecho a José Luis y que él me ha hecho está fuera de cámaras. Entonces, ahí no hay ningún tipo de aspecto conflictivo con José Luis, porque seguramente él vio las caras. Pero también hubo aportes. Él compartió algo, yo también, y todos compartimos muchas cosas. Por eso, una entrevista considera todos esos aspectos. Si te fijas, algunos entrevistadores muy sagaces hacen que sus entrevistados se sientan cómodos. Yo cuando entrevistaba a la gente, le servía agua, le ponía un poco de café, le decía, está bien la temperatura, ¿quieres que cambie esto? O sea, los tratas como reyes con la intención de que se sientan tan cómodos que puedas sacar más grasita a la entrevista, que te cuenten algo que tal vez no les habían preguntado. Pocas personas me han hecho preguntas en una entrevista que realmente sean contundentes para aportar algo dentro de la práctica del curso de milagros. Lo más tradicional es preguntar, Mos, ¿cómo empezaste con el curso? Mos, ¿tú qué opinas acerca de la expiación del curso de milagros? Mos, ¿cuántos años llevas de práctica del curso? Mos, ¿das psicoterapia? Son preguntas básicas, pero preguntas que verdaderamente apoyen al tema. Se necesita pensar muy bien, establecer toda una estrategia para saber qué es aquello que le puede interesar. Por ejemplo, Mos, si en este momento tú tuvieras cáncer, te enteraras que tienes un cáncer pulmonar, ¿cómo piensas que te puede ayudar el curso de milagros a estar en paz? Ese tipo de preguntas sacan más que simplemente, Mos, ¿cuánto tiempo llevas o qué libros has escrito? ¿Te das cuenta? Cuando ya entrevistas de una manera en la que colocas ejemplos y preguntas, entonces hay un contexto que se puede aprovechar. Son diferentes formatos, entiendo. Y como te digo, todo esto, en mi caso personal, tuve que aprender a través de esta formación de entrevistador, que me ayudó, por supuesto. Pero yo entiendo que no cualquier persona tenga una formación así y quizá no tiene que tenerla hoy en los medios, quizá no. Porque te digo, cualquiera abre la cámara, abre el micrófono y dice lo que quiera, cualquiera. Y está bien, tal vez es parte de lo que esta evolución de redes sociales tiene. Pero también tiene ciertos riesgos. Hay que ser lo más claro posible para evitar sorpresas. ¿Qué te parece, querida María Gabriela? Déjame saber tus comentarios.